cortó? Bien, sí, lo escuché que se cortó. Ahí está. Muy bien, se me colgó a mí la máquina por eso. Justo le estaba mostrando, ¿no es cierto?, el hemangioma, y lo que les decía es que en la guía de trabajos prácticos, perdón, esta vez, el segundo tumor que ustedes tienen que dibujar teóricamente es el fibroma osificante cementificante, que es el primero que les di hoy. ¿Está? Pero si ellos les dicen, tienen que dibujar el hemangioma, que no creo porque no está la descripción, ¿sí? No está la descripción, pero si les piden que dibujen, van a hacer, fíjense, esto es un epitelio plano estratificado, finito, fíjense, bien finito es el epitelio, está atrófico prácticamente, y debajo de ese epitelio, sí. Yo no veo lo compartiendo. ¿Nadie puede ver? Yo tampoco veo. Bien. Yo sí veía. Aguárdenme un minutito. Y ahí me avisan, ¿eh? Ahí sí. Ahí sí, bien. Lo que les estaba diciendo es que si tienen que dibujar un hemangioma, cosa que yo no creo, porque no está la descripción, pero por las dudas, le hacen el epitelio finito, está bien finito, y abajo hacen las luces vasculares, ¿sí? Llena de vasos sanguíneos, ¿está? Muchas. Y todo lo que está alrededor, ¿no es cierto?, es el tejido conjuntivo de sostén, el estroma. ¿Está? Muy bien. Bueno. Eso quería mostrarles nada más, ese hemangioma que a ustedes les pasaron, ¿está? Que ustedes tienen, digamos, ahí, les compartieron los profes, ¿sí? Muy bien. Hasta acá, sobre el hemangioma, ¿alguna duda, pregunta que quede? Muy bien. Fíjense que hasta ahora, de los tumores benignos, vimos fibroma, que les digo, enfóquense en ese, de origen mesenquimático, ¿no? Lipoma y hemangioma. ¿Está? Ahora vamos a ver estos últimos, ¿está? Que corresponden a los de origen pigmentario o melánico, se llaman. ¿Por qué? Porque son tumores que derivan o se forman a partir de los melanocitos. A partir de los melanocitos, ¿está? No se olviden que esas ya son células pigmentarias, ¿sí? Son células pigmentarias. Perdón. Dentro de los nebus, ¿sí? Fíjense los 4 tipos de nebus que hay, ¿sí? Tenemos uno que se llama intramucoso o también puede llamarse intradérmico. ¿Está? Intramucoso o intradérmico. Que en este caso, los nidos de melanocitos, porque estos que ven acá son nidos de células melánicas, nidos de melanocitos y de melanina. ¿Está? Entonces, estos, fíjense dónde están ubicados, ¿en el epitelio o en el conjuntivo? A ver, ¿quién me dice? ¿En el conjuntivo? Muy bien, están ubicados en el conjuntivo. ¿Estamos? Muy bien. Ahí, abajo, ¿estamos? Ese es el intramucoso o intradérmico, ¿sí?
Después está este otro, que es el que ustedes ya lo vieron. ¿En dónde lo vieron a este? ¿En qué tema? ¿En lesiones? ¿Lesiones de qué tipo? Potencialmente cancerizable. Muy bien, lesiones cancerizables o potencialmente cancerizables. ¿Está? Fíjense que es un tumor benigno que es considerado un tumor benigno que puede cancerizar. ¿Está? Y miren dónde están los nidos de melanocitos. Están en la unión del epitelio con el conjuntivo. Por eso se llama de la unión. Está, ahí están los nidos. Esto así se llaman, ¿eh? Nidos. Acuérdense. Nidos o tecas también se le dicen. ¿Está? ¿Cómo, Wendy? Nidos o tecas. ¿Estamos? Con T's. Ajá, así. Tecas. Tecas, la palabra teca significa nido. ¿Está? Estos son niditos de melanocitos. ¿Estamos? Muy bien. ¿Dónde se ubicaban los de la Unión? Los de la unión están en la unión del epitelio con el conjuntivo. ¿Sí? Ahí justo en la unión del epitelio con el conjuntivo. En estas crestas epiteliales. ¿Sí? Corion. Estos en cambio están en el corion. Estos en la unión. ¿Sí? Y hay uno más, miren, que es la combinación de los dos anteriores. El compuesto o también llamado mixto, ¿sí? Nevo compuesto o mixto. Que acá las tecas se ubican en la unión del epitelio y el conjuntivo y también en el corion. ¿Estamos? Ese es el peor porque ese es más cancerizable todavía. ¿Está? Lo que pasa es que nosotros no lo vemos tanto porque no se da tanto en cavidad bucal. ¿Sí? Pero es más peligroso todavía, más potencial. ¿Estamos? Bien. Perdón, ya me estoy quedando media sin voz. Y el último se llama nevo azul, ¿sí? Que en ese caso, estos se ubican en el corion, los nidos de melanocitos se ubican en el corion, pero lo más importante acá es, primero que clínicamente tiene un color medio azulado, ¿está? No es tan oscuro como en los otros casos, ¿sí? Este es más azulado, por eso se llama nevo azul, por la apariencia clínica. Y segundo, que los melanocitos no son así redonditos como normalmente, sino que son así fusiformes, ¿está? Alargaditos, así son. ¿Está? Están llenos de gránulos de melanina. Todos los puntitos que ustedes ven acá negros son granulitos de melanina. ¿Están? Ese es el nevo azul. ¿Sí? Los melanocitos adquieren esta forma alargada, fusiforme, ¿está? Y se ubican en el corion. ¿Estamos? Estos sí son un poquito más frecuentes de ver en la boca. En sí, los nevus, para comenzar, no son tan frecuentes de verlos, como les dije al principio, pero son los únicos de origen melánico que hay, entonces se los da. Y hay estos 4 tipos, ¿está? Y bueno, de estos 4, el más frecuente es el nevo azul y después le sigue el de la unión, ¿está? El compuesto, que es el más cancerizable, no es tan frecuente. Se han reportado casos, pero no tan frecuentes, ¿está?
Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Miren, esto nada más para mostrarles las histopatologías reales, ¿sí? Porque ustedes vieron un esquema nada más, esto no lo van a tener que dibujar. Pero fíjense, ustedes vieron un esquema en el anterior, ¿sí? Acá se hace real lo que ven, ¿está? Este es el intramucoso o intradérmico. Fíjense, está el epitelio plano, estratificado, en este caso no queratinizado, normal, común y corriente. Y debajo, en el tejido conjuntivo, ahí es donde se presentan, digamos, estas tecas o nidos constituidos por melanocitos o melanófagos. ¿Está? Los melanocitos, miren, son estos. ¿Sí? Todos estos que ven acá redonditos, todos esos son melanocitos. Y los que se ven de color oscuro, marrón, esos son melanófagos. Melanófagos son macrófagos. ¿Sí? Macrófagos que fagocitan la melanina y por eso se ven así pigmentados de color oscuro marrón. ¿Está? ¿Sí? Siempre son melanocitos y melanófagos. Y estas tecas, fíjense, ubicadas en el corion, está en el tejido conjuntivo. ¿Sí? El intramucoso, por ahí se suele ver más en personas como dato, digamos, en jóvenes. Y acuérdense, eso como dato, es más frecuente en la piel, ¿sí? Más que en mucosa bucal. Y si se llegase a ver en mucosa bucal, siempre los nevus se quieren ubicar en encía o paladar. ¿Está? El de la unión también se ubica más en encía, en paladar. Tienen una predilección, digamos, una preferencia por la mucosa de encía o paladar. ¿Está? Puede ser manchas o pueden ser máculas. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre una mancha o una mácula? ¿Cuál era El más? tamaño, El el tamaño. relieve. Muy bien, el tamaño y el relieve. Excelente. ¿Y el tamaño cuál era más grande? ¿La mancha o la mácula? La mancha. La mancha. ¿Y cuál tenía relieve? La mácula. La mácula. Muy bien, excelente. Acuérdense que los nevus, entonces, pueden ser manchas o máculas oscuras, ¿sí? Y en este caso los intramucosos se dan más en jóvenes, no tan frecuente en cavidad bucal, más en piel que otra cosa. Pero si se diese en cavidad bucal, ¿cuál es la localización más frecuente? Paladar o encía. Muy bien, paladar o encía. ¿Está? Y acuérdense que los nidos o tecas de melanocitos y melanófagos se ubican en el corion. ¿Estamos? Este es el de la unión, que yo les digo. Este es un cancerizable. También puede ser una... Wendy, el intramucoso había dicho que se ubicaba en el corion. En el corion, sí. Ah, bueno. En el conjuntivo. Está en el tejido conjuntivo. Muy bien. Bueno, el de la unión es cancerizable, eso nosotros lo dimos así, ¿sí? Ahí les voy a pedir que corrijan en el apunte que es una lesión considerada cancerizable, no un precáncer. ¿Está? Eso actualicen. Muy bien. Y esto también en encía o paladar, ¿sí? Se puede dar, siempre los nevos quieren ubicarse en esos lugares, acuérdense de eso. ¿Está? Y las tecas o nidos
apenas se ven, miren. Están en estas crestas epiteliales que ven acá, ¿sí? Ahí están las tecas o nidos de melanocitos. Está justo en la unión del epitelio con el conjuntivo. ¿Estamos? El compuesto mixto, acuérdense que no es muy frecuente de ver en boca, es más frecuente en la piel. Está. Por gracia divina, ¿no es cierto? Porque si no, sería otro más de los cánceres bucales y malísimos encima, porque los melanomas, que vamos a ver ahora al final, son cánceres muy destructivos, o sea, son muy malignos los melanomas. ¿Está? Muy bien. Por ejemplo, junto con el nevo de la unión, pueden evolucionar a ese tipo de cáncer. ¿Está? A un melanoma, así se llama el cáncer de origen pigmentario. ¿Estamos? Algo muy importante es que tanto el nevo de la unión como los compuestos o mixtos que estamos viendo acá, que fíjense, las tecas o nidos se ubican en los dos lugares, tanto en el corion como en la unión del epitelio con el conjuntivo. Es una combinación de los dos anteriores nada más. ¿Está? Algo muy importante que les voy a mencionar acá en este punto es que tanto el mixto como el de la unión necesitan sí o sí un control periódico. ¿Está? Porque hay signos notorios en estos nebus que nos va a decir que está evolucionando y que si nosotros no le damos artículo, eso obviamente que va a evolucionar a un melanoma. ¿Está? Así que ahora cuando demos melanoma, ya vamos a llegar en un ratito, porque con esto terminamos benignos. Cuando lleguemos a melanoma van a ver qué es lo que tienen que mirar en un nevo. ¿Está? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que controlar? ¿Estamos? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta o duda de estos tres? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Dónde se ubica, Wendy? ¿El compuesto mixto? El compuesto mixto es la combinación de los dos anteriores, ¿sí? En la unión del epitelio con el conjuntivo y en el corion también, en el tejido conjuntivo también. ¿Está? Bien, entonces no se olviden, intramucoso intradérmico, de la unión, mixto o compuesto, y el último, azul, está el azul. Sí, acuérdense que es el más frecuente de cavidad bucal, y no tiene, sí no maligniza, queda como benigno nada más, está, no tiene tendencia a malignizar. Y bueno, fíjense, se ubican los melanocitos y melanófagos, que ustedes pueden ver acá, los que están pigmentaditos de color marrón, ¿qué son? ¿Melanocitos o melanófagos? Melanófagos. Muy bien. Y los otros que ven de un color rosadito, ¿no es cierto? Por ahí, esos son melanocitos. Pero, ¿qué es lo que cambió acá? La forma. Acuérdense que la forma acá es fusiforme, es alargado. ¿Sí? Se podrán dar cuenta cómo se los observan fusiformes o alargados. Está todos ubicados en el corion. ¿Sí? A diferencia de lo que veíamos, miren, la formita de los melanocitos comunes, está, fíjense, redonditos, tanto los melanocitos como los melanófagos. ¿Está?
Nada más para mostrarles el contraste, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda de estos de estos nebus? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien. Bueno, antes de pasar, ¿sí?, al siguiente tema, vamos a hacer una recomendación, ¿Qué tienen que enfocar de todo esto de tumores benignos de cavidad bucal? Tengan muy en cuenta papiloma, ¿sí? Bueno, primero que nada esta clasificación, ¿estamos? Esto para empezar, ¿sí? Porque por ahí les piden clasificación de epiteliales, de mesenquimáticos, de pigmentarios, Eso para comenzar. Segundo, el papiloma, acuérdense, ¿sí?, cuál es la causa, ¿sí? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo puede ser? Bueno, la forma clínica no creo, pero la histopatología sí, porque ustedes lo tienen que dibujar, así que lo van a tener que tener en cuenta. Y les pueden pedir la descripción histopatológica del papiloma. Que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Bueno, entonces, causa, histopatología del papiloma, localización frecuente, ¿sí? Úvula, paladar blando, ¿sí? Lengua, encía, Es más, la histopatología que ustedes tienen que dibujar es de la úvula, ¿estamos? Así que tengan cuidado con eso. Bueno, después del queratoacantoma, por ahí tener en cuenta, igual ustedes saben que no se da en cavidad bucal, se da, ¿en dónde se daba esto? A ver, ¿quién me dice? En zonas expuestas a radiaciones UV. Muy bien. Zonas expuestas a radiaciones UV. Este que ven acá es el queratoacantoma, ¿sí? El labio inferior, sobre todo, ahí es donde impacta la radiación UV. Excelente. El adenoma, ¿sí? Recuerden por ahí tener en cuenta de qué origen es, en qué glándulas se da, mayores, en las menores, en cuál de las dos, Y esto es como más tranqui, el más importante, sí, papiloma. El fibroma también, ténganlo en cuenta. Papiloma y fibroma son los dos del práctico. Y después sí vienen los demás, que son el lipoma, hemangioma, por las dudas, porque como les dieron en la histopatología, en las imágenes histopatológicas que le mandaron, ¿sí? Ténganlo en cuenta el hemangioma también. Y bueno, los nebus, por ahí saber cuáles son los nebus y nada más. Preguntas que le pueden hacer es nombrar la clasificación de tumores benignos de origen epitelial. Nombrar la clasificación de tumores benignos de origen mesenquimático, o sea, la clasificación histogenética les van a pedir. O nombrar los tumores benignos que son de origen pigmentario. ¿Estamos? Así les pueden preguntar. ¿Sí? Después les pueden preguntar causas de alguno de los tumores, por ejemplo, del papiloma, o del fibroma, o del hemangioma. Histopatología, seguro les van a pedir del papiloma o del fibroma, porque esos son los que tienen que dibujar. Y por ahí, ¿cuáles son los nebus? ¿Cómo se clasifican los nebus? Eso como mucho ya, ¿no? Por las dudas. ¿Estamos? Hasta acá, preguntas, dudas.
Muy bien. Bueno, nosotros acá vimos lo que eran los tumores benignos. Ustedes me dijeron las características macroscópicas de un tumor benigno, me dijeron que, bueno, la forma era simétrica, redondita, generalmente, que el crecimiento era lento, que tenía cápsula, que eran asintomáticos en la mayoría de los casos, que no hacían metástasis, me dijeron todas esas características macroscópicas, ¿sí? Y microscópicamente me dijeron que las células que componen al tumor benigno son semejantes a las de origen, o sea, son células normales. ¿Está? Que la mitosis es normal o un poquito aumentada como para que genere la proliferación. Y bueno, esas eran las características microscópicas. Ahora yo quiero saber, nómbrenme 5 características macroscópicas de tumores malignos. Ya que estamos, vamos a repasar también, ¿no? Tiene cápsula, Que tiene forma vegetante ulcerada, ruido, Muy bien. no tiene cápsula. el color no es uniforme. El Hacen color, metástasis. muy bien, muy bien. Hace metástasis, muy bien. Forma vegetante ulcerada, no tiene cápsula. Y si tiene, ¿cómo sería? Si tuviera cápsula. Discontinuo. Discontinua. Está muy bien. Muy bien. Crecimiento Rápido. Rápido. rápido e infiltrante. Va infiltrando los tejidos vecinos. ¿Está? Acuérdense de eso. Muy bien. Bueno, y hace metástasis, también me dijeron. ¿Va a presentar dolor? Bueno, ahí está. ¿Cómo era el tema del dolor para los tumores malignos? Al Gracias. principio es asintomático y después presenta síntomas dolorosos. Muy bien, excelente. Está, después se vuelve sintomático, se hace doloroso. ¿Estamos? Muy bien, excelente. Y si hablamos desde el punto de vista microscópico, a ver, pregunto, ¿qué me pueden decir? ¿Dónde están las principales atipías? La mitosis, En el núcleo. En el núcleo, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Qué atipías pueden encontrar en el núcleo? Hipercromasia, macrocariosis, anisocariosis, marginación cromática, nucleolos, múltiples y de gran tamaño y mitosis atípicas. Muy bien, excelente. Muy, muy bien. Muy bien. Y pregunto a ver algo. ¿Qué es desmoplasia? la capacidad que tiene el tumor de formar su propio estroma. Muy bien, muy bien. No se olviden, ¿eh? Porque les van a preguntar qué es desmoplasia. Está. Capacidad del tumor de formar su propio estroma. Está. ¿Y estroma reacción? Es el mecanismo de defensa del organismo hacia el tumor. Muy bien, excelente. No se olviden de esos dos conceptos. ¿Qué es desmoplasia? Wendy, ¿puedes repetir eso? Los conceptos. Sí. Desmoplasia es la capacidad del tumor de formar su propio estroma. ¿Está? Muy bien. Muy bien. Y estroma reacción es los mecanismos de defensa que pone en marcha nuestro organismo
en contra del tumor. Mecanismo de defensa. ¿Podrías repetir? Sí. Mecanismo de defensa que pone en marcha nuestro organismo en contra del tumor. Eso es estroma-reacción, ¿sí? Esos dos conceptos, tenganlos en cuenta. Por las dudas, les pueden preguntar. ¿Están dentro de las características macro o microscópicas? Microscópicas. Microscópicas. Muy bien. Muy bien. Bueno, tengan en cuenta entonces cuáles son las características microscópicas y cuáles son las características macroscópicas de un tumor maligno, de un cáncer. ¿Sí? Bueno. Bien. El sábado nosotros vimos, ¿sí? Habíamos visto esas características macro y microscópicas, ¿no es cierto? Lo que se ve macroscópicamente en un tumor benigno, en uno maligno, y lo que se ve microscópicamente. ¿Está? Y habíamos dado también este concepto, quiero que lo tengan en cuenta, que es diferenciación celular, ¿sí? Que es el grado en que las células neoplásicas se asemejan a las de origen. ¿Está? ¿Cuál es el tumor en el cual las células que conforman al parénquima de ese tumor se parecen a las de origen? El benigno. Muy bien, un tumor benigno, ¿está? O sea, cuando el parénquima del tumor está constituido, por células similares a las de origen, decimos que es un tumor benigno, ¿está? Todos esos tumores que vieron hoy, que tenían algunos vasos sanguíneos, otros tenían melanocitos, otros tenían, no sé, células adiposas, fibroblastos, ¿no es cierto? Todos esos, las células que conforman al tumor, al parénquima del tumor, son similares a las de origen, ¿está? Son bien diferenciadas. Células normales, maduras, ¿está? Ahora, cuando esas células empiezan a cambiar su forma, la forma de su núcleo, la forma de su citoplasma, la organización de esas células, cuando empieza a transformarse, ahí empezamos a hablar de que, ¿cómo se llamaría eso? Cuando ya están Maligno. Muy bien, de un tumor maligno. ¿Es lo mismo decir tumor maligno que cáncer? ¿Sí? Sí, es lo mismo. Muy bien, es lo mismo. ¿Está? Muy bien. Bueno, este conceptito, entonces, sí, ¿Y benignos qué sería? ¿Sería un cáncer, no? no. Benignos son tumores. Tumores, Tumores buenos, por decirlo. ajá, O algo tumores así. buenos. Sí, ah. Exactamente, tumores de buen comportamiento. ¿Está? En cambio, los tumores malignos o neoplasias malignas, también le dicen, son los cánceres. ¿Está? Todos los cánceres que ustedes puedan ver alguna vez. Wendy, te pregunto, Sí. ¿los tumores benignos no pueden a lo largo del tiempo transformarse en malignos? Sí, por ejemplo, los nebus que vimos hoy, los mixtos, el nebu de la unión puede llegar a transformarse. Sí, hay algunos que sí. ¿Está? Es más, pronto, a ver, la mayoría de los tumores de origen odontogénico, o sea que son tumores que derivan de las piezas dentales, ¿sí? Así se llaman, odontogénicos, que ya lo vamos a ver dentro de poco. La mayoría son benignos, pero
hay un pequeño porcentaje en donde esos tumores pueden transformarse en malignos. ¿Está? Y de ahí está la importancia, no solamente porque produce deformación ósea y destrucción, porque realmente esos tumores mutilan al paciente, no solamente por eso son importantes, sino que porque pueden evolucionar a cáncer. ¿Está? Muy bien, pero eso ya lo vamos a ver dentro de poco. Muy bien. Hasta acá, ¿dudas, preguntas que tengan? ¿Copiaron este concepto? Bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Acá, a partir de este momento, ¿sí? Una vez ya visto todos los de tumores benignos, las características, o sea, la clasificación, ¿no es cierto?, su nomenclatura. A ver, ¿cómo denominarían ustedes en la nomenclatura para los benignos? ¿Qué lleva? El sufijo oma. Muy bien. No se olviden de eso, ¿eh? Termina en oma, lipoma, fibroma, condroma. ¿Está? Hemangioma. ¿Sí? Bueno, vimos la nomenclatura, vimos la clasificación, vimos las características macro y microscópicas de los benignos, vimos ejemplos en cavidad bucal de tumores benignos. ¿Está? Ahora ya le toca a los malignos. ¿Estamos? De los malignos sabemos que es lo mismo que decir cáncer. Vimos la clasificación histogenética de los malignos, ¿sí? Y en ese caso, en la nomenclatura, ¿cómo sería? Sarcoma. ¿Solo sarcoma? Carcinoma para los epiteliales. Carcinoma para los epiteliales y sarcoma para ¿quiénes? Los mesenquimáticos. Muy bien. ¿Y el metánico? Hay un micrófono prendido, por las dudas aviso. El melánico, ¿cómo se llama? Melanoma. Melanoma. Está, melánico o pigmentario. ¿Y ese por qué, cómo es el tema? ¿Por qué termina en oma si es maligno? Porque es una excepción a la nomenclatura. Muy bien. ¿Y qué otros son la excepción a la nomenclatura? Histioma y linfoma. Linfoma. Muy bien, excelente. Histioma, linfoma, melanoma, todo terminan en oma y sin embargo son malignos. ¿Está? Son excepciones, ¿sí? Son las 3 excepciones que dimos. ¿Está? Si yo digo, por ejemplo, hemangiosarcoma, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué Es información maligno. les da eso? Es maligno y mesenquimático. Es maligno, mesenquimático, ¿y de qué origen? Hepático. Hemático. Muy bien, hemangiosarcoma. ¿Está? Y si les digo carcinoma epidermoide, Es epitelial de revestimiento. Maligno. Maligno, sí. muy bien, excelente. Excelente. Muy bien. Bueno, después de eso, acuérdense de malignos, además de ver la nomenclatura y la clasificación, ¿sí? Que son los epiteliales, los mesenquimáticos, los melánicos. Vimos las características macro, microscópicas de cada uno, ¿sí? De los tumores malignos, digo, de los cánceres. Y ahora vamos a ver este temita, ¿sí? 3 cositas tenemos que ver que nos faltan. Esto se llama gradación. ¿Está? Se usa para los tumores malignos, los cánceres, ¿sí?
gradación. La gradación es un sistema que utilizan los médicos, los anatomopatólogos principalmente, y son importantes para determinar las características del cáncer. ¿Está? Para eso sirve la gradación, es para determinar las características de un cáncer. ¿Sí? En la gradación se tienen en cuenta dos características. Uno, la primera, el grado de diferenciación de las células. ¿Sí? Si yo digo bien diferenciadas, ¿qué significa? Que es benigno. Que siempre es benigno o sea, si yo digo bien diferenciadas, quiero decir que se parecen a qué, que son similares a quiénes. A las células de origen. Muy bien, a las células de origen. Si yo digo mal diferenciado, es que no se asemejan a las células de origen. ¿Está? Así pueden dividirse la diferenciación. ¿Sí? Entonces, para la gradación, la primera característica que se va a tener en cuenta es el grado de diferenciación de las células. ¿Está? Y la segunda característica que vamos a tener en cuenta en la gradación es el número de mitosis presente, o sea, el número de divisiones celulares que ustedes puedan contar en el campo. Si hay 2, si hay 10, si hay 50 divisiones celulares. ¿Está? Entonces, dos características tenemos en cuenta en la gradación. El grado de diferenciación de las células, si se parecen o no a las de origen, y segundo, el número de mitosis presentes. ¿Está? Esas dos marquen. ¿Estamos? Bueno. Dentro de la gradación hay un ejemplo que se llaman grados de Broders. ¿Sí? Es una pavada, ya van a ver lo que es, pero los grados de Broders se utilizan para los carcinomas. ¿Está? Para gradar los carcinomas, para decir si es bueno o si es malo el carcinoma. ¿Está? Principalmente para los carcinomas epidermoides, así que eso agreguen. ¿Está? Los grados de Broders se usan para los carcinomas epidermoides. ¿Está? No se olviden de eso. ¿Cuáles? Carcinomas. Epidermoides. Esto puede ser pregunta de examen después. ¿Está? Bueno, ¿qué son los grados de Broders? Bueno, miren, teniendo en cuenta estas dos características, Broder lo que hace es dividir en 4 grados. El grado 1 de toda, vamos a hacer así. Este es el tumor. Bueno, de toda la masa tumoral, más del 75% del tumor, o sea, todo esto, son células que se parecen a las de origen. O sea, son células buenitas, entre comillas. ¿Está? Más del 75% son células semejantes a las de origen. Y queda este pequeño porcentaje en donde las células son totalmente malignas, atípicas, muy, muy malas. ¿Está? Ese es el grado 1 de Broders. ¿Estamos? ¿Eso se entendió por las dudas? ¿Vamos bien? Sí, Wendy. Bien. Vamos al grado 2. En este caso, de toda la masa tumoral, otra vez,
un poquito más del 50%. O sea, este es el 50%, vamos un poquitito más. Ahí. Un poquitito más, todas estas son semejantes a las de origen. ¿Está? Después este pedacito que queda, ¿sí? Correspondería a células muy malignas. Muy transformadas, muy atípicas ya. ¿Está? Acuérdense el porcentaje, ¿eh? Más del 50. Más del 75, más del 50. Estos dos grados dentro de todos también, ¿sí? Grado 3 ahora. Bueno, más o menos ahí. De toda la masa tumoral, miren, un 25% nada más son células semejantes a las de origen. ¿Sí? Un 25% nada más son células dentro de todo buenas. Está, todo el resto es maligno, totalmente. ¿Sí? Y la última, el último grado, que es el 4, el peor, menos de un 25% son células semejantes a las de origen. ¿Está? Todo lo demás es muy maligno. ¿Sí? Muy maligno. ¿Está? Estas no quiere decir que estas células, que dices más del 75, más del 50, no quiere decir que estas son benignas, ¿eh? Quiere decir que no son tan malignas. ¿Está? Si ustedes miran esto, ¿sí? Estas, si bien tienen atipías, pero dentro de todo se conserva la formita, ¿no es cierto?, del órgano, ¿está? En cambio, en este caso ya no se conserva prácticamente nada, ¿sí? A eso se refiere, ¿está? Entonces, acuérdense, grado 1, de toda la masa tumoral, más del 75% son células semejantes a la de origen. Grado 2, más del 50%, grado 3, solo 25%, y grado 4, menos del 25%. ¿Está? El peor de todos es el grado 4, obviamente. ¿Estamos? Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Dudas? Estas características que están acá, o sea, la diferenciación, el grado de diferenciación de las células y el número de mitosis, ¿son características macro o microscópicas? Macroscópica. ¿Macro? Microscópicas. Son microscópicas, ¿está? Porque yo no puedo ver a simple vista, no puedo ver si a ver una mitosis o a ver la célula, a ver cómo están las células, no puedo a simple vista. Entonces necesito sí o sí de la microscopía, ¿está? Para poder observar estas dos características, ¿sí? O sea, necesito tomar un fragmento del tejido, procesarlo, hacer un preparado y observar al microscopio. Y ahí miro, a ver si las células se parecen o no a las de origen, cuánto de ellas y el número de mitosis presente. ¿Está? Y de acuerdo a eso decido a ver qué grado de Broder es. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta que tengan? El primer sistema, yo les dije, era gradación. El segundo sistema que se utiliza también para los cánceres, estamos hablando de cáncer ya tumores benignos dejamos de lado, ¿sí? Para los cánceres se llama estadificación, ¿está?
Dentro de la estadificación hay este método que se llama TNM. T es el tamaño de la lesión, del tumor. N es si se propagó o no a ganglios linfáticos regionales. Y M si hay o no metástasis. ¿Está? Esos son las tres características que se van a tener en cuenta en este sistema de estadificación. Para saber en qué estadio. Acá no se tiene en cuenta el grado, sino el estadio del tumor. ¿Sí? Entonces, miren, la T, que es el tamaño del tumor, puede ser así. T0 es que no hay tumor. No existe. ¿Está? Ponen T0. T1S es que el tumor está in situ, o sea, es un carcinoma in situ. ¿Qué era el carcinoma in situ? A ver, ¿quién me define? Cuando hay una displasia completa, digamos, que sale. Nasal. Cuando los cambios madurativos e histoarquitectónicos, ¿qué pasaban? No atraviesa la membrana basal. Comprometía todo el epitelio. Compromete todo el epitelio y no atraviesa la membrana basal. ¿Está? Eso es un carcinoma in situ. Es un cáncer, pero está ahí, en el epitelio nomás. ¿Está? No atravesó la membrana basal todavía. ¿Estamos? Muy bien. Eso es T1S. ¿Está? Muy bien. Siempre que vean la S, es porque es carcinoma in situ. ¿Sí? T1, cuando el tumor que ustedes están viendo en el paciente tiene menos de 2 centímetros. T2, cuando el tumor tiene de 2 a 4 centímetros, ya es más grande. T3 es cuando es más de 4. Y el último, T4, miren, cuando el tumor invade estructuras vecinas. No solamente está en el epitelio, sino ya pasó al conjuntivo, del conjuntivo al hueso, del hueso al músculo y así. ¿Está? Ya va invadiendo estructuras vecinas. Eso es un T4. ¿Está? No se olviden, T0, T1S, T1, T2, T3 y T4. ¿Está? El tamaño del tumor. ¿Está? Esa es la T. En cuanto a la N, es un poquito más cortito. Y acá tenemos N0 es que no, el tumor, digamos, no hizo ningún tipo de propagación a ganglios. No se fue para ningún ganglio. Está ahí en el lugar y no se fue a ningún otro lugar. ¿Está? No es que se tomó algún ganglio de cabeza y cuello, por ejemplo. ¿Está? N0 es que no existen ganglios palpables ni sospechosos. Todo está normal en cabeza y cuello, excepto el tumor que está ahí creciendo. ¿Está? Ahora escuchen este. N1. El ganglio o el nódulo que se puede palpar es ipsopalpable. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ipso? Ipsopalpable significa que está del mismo lado del tumor. Vamos a hacer algo. Esta es la cara del paciente. Y ustedes tienen, si le dividen a la cara del paciente en dos mitades, vamos a hacer de cuenta que ustedes tienen el tumor del lado derecho del paciente. ¿Está? El ganglio que ustedes pueden palpar está del mismo lado. O sea, está del lado derecho. ¿Está? Eso es ipsopalpable. Estamos del mismo lado. ¿Está?
¿Eso se comprendió? ¿Podrías explicar de nuevo, por Sí. favor? N0 es que no se puede, no hay nada palpable, ningún ganglio, nada. Está el tumor, pero no hay ganglios palpables. ¿Sí? N1 se llama ganglios ipsopalpables. ¿Qué significa eso? Que el ganglio que uno va a sentir, que uno va a poder palpar, está del mismo lado del tumor. Si el tumor te salió en la, qué sé yo, en el borde de la lengua del lado derecho, te salió ahí el tumor, bueno, el ganglio que palpás está del mismo lado, o sea, en el lado derecho, ¿sí? Ya sea submaxilar, submentoniano, occipital, cualquiera de los ganglios, pero siempre del lado derecho, ¿está? Eso es ipso, que es del mismo lado del tumor. ¿Se entendió ahí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Wendy siempre es el lado derecho o porque es del mismo lado nada más? No, si vos tenés el tumor del lado izquierdo, el ganglio que vas a palpar va a estar del lado izquierdo. ¿Está? Ok. Bien. Por ejemplo, a ver, en el caso clínico que les tocó a ustedes, ¿sí? Dice que hay un carcinoma epidermoide que tiene el paciente en la gíngiva superior izquierda, ¿no es cierto? Y las adenomegalias, que son los ganglios inflamados, o aumentados de tamaño, mejor dicho, están del mismo lado, o sea, se palpan en el lado izquierdo. ¿Está? Son los ganglios submentonianos o submandibulares, no me acuerdo cuál entre los dos era, que estaban del mismo lado, son palpables del lado izquierdo. ¿Está? Ustedes palpan el lado derecho, está todo normal, el del lado izquierdo es el que está aumentado de tamaño. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien. Cuando hablamos de un N2, el ganglio palpable, ¿sí?, va a ser contralateral o bilateral. O sea, yo tengo el tumor del lado derecho y el ganglio que yo palpo va a estar del lado izquierdo. ¿Está? Eso es contralateral. ¿Está? Del otro lado. O puede ser de los dos lados. Eso es bilateral. ¿Está? Palpo de los dos lados. Los ganglios. ¿Sí? Ese es peor todavía. Quiere decir que ya se fue para el otro lado. Para el lado izquierdo o derecho, depende de dónde se forme el tumor, ¿no? ¿Está? Contra o bilateral. Y el N3, que es el último estadio, es cuando los ganglios son palpables, pueden ser ipsolaterales o contralaterales, o sea, pueden estar del mismo lado o del lado contrario al tumor. Pero, ¿qué pasa acá? Miren esto. Son fijos, no se mueven. ¿Está? No se mueven. Cuando ustedes palpan el ganglio y este no se mueve, quiere decir que ya está fijo a estructuras más profundas. ¿Está? Eso es el N3, el peor de todos, obviamente. ¿Sí? Una vez que ya está fijo a estructuras más profundas, quiere decir que ha invadido mucho más de lo que aparentemente se ve. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? ¿La estadificación es únicamente para los tumores malignos? Solo para los tumores malignos y para los carcinomas nada más. ¿Está? Okay. Para los sarcomas no se usa. ¿Estamos?
Muy bien. Wendy, Sí, en el N2, que eran bilaterales, ¿me puedes explicar? Pues justo me cortó. ajá, sí. Ahí ya hago un dibujito. Bilateral significa que los ganglios que vos vas a palpar, que son sospechosos, están de un lado y del otro. ¿Sí? Eso es bilateral. ¿Está? Y contralateral es que... Te bueno, consulto. Dijiste solo carcinomas y tumores malignos nomás, ¿no? para carcinomas. El TNM y los grados de Broder son para carcinomas. Está, carcinomas epidermoides generalmente. ¿Sí? Tanto los de Broder como este sistema TNM son para carcinomas epidermoides. Acuérdense eso. ¿Sí? Muy bien. El último es el más fácil de todo, el de metástasis. Y ese es M0 y M1 nomás. Esos son los dos únicos que existen. M0 es que no hay metástasis, no existe, no hay metástasis comprobable. Y el M1 sí hay metástasis, ya sea comprobable clínica o radiográficamente. ¿Está? El tumor hizo metástasis, fue para otro lugar. ¿Estamos? Puede también haber, así, TX, NX, MX. ¿Qué significa? Que no se pudo evaluar. La X es no se pudo evaluar. ¿Está? No se sabe si hay tumor o no, no se sabe si hay ganglio o no, no se sabe si hay metástasis o no. ¿Está? O sí, mejor dicho, sería, ¿no? No se sabe si hay metástasis o si sí hay metástasis. ¿Está? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Bien. A ver, ¿yo puedo medir el tamaño del tumor? Sí, bueno, Sí, no sé. sí, ¿verdad? Puedo medir. Miro, es más, ustedes pueden ver en la clínica esta que le mandaron el caso clínico, pueden incluso medir teniendo en cuenta las piezas dentarias, ¿sí? Creo que son 3 o 4 piezas dentarias que están involucradas. ¿Está? Pueden medir el tamaño. La propagación a ganglios. Ustedes también lo pueden corroborar. Si está diciendo que son palpables, ¿no es cierto? Y si hay metástasis o no, también lo pueden comprobar, ya sea clínicamente o radiográficamente. Entonces, en la estadificación en este sistema, se toma en cuenta características que son macroscópicas, clínicas. ¿Está? ¿Se acuerdan que en este eran microscópicas? Acá son macroscópicas. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Quiero hacer un ejercicio a ver si quedó claro esto. Bien. Voy a salir un minutito para agregar una hoja y vamos a hacer un ejercicio antes de pasar, porque después ya nos queda solamente ver metástasis y terminamos con estas generalidades. ¿Está? Bueno, a ver, yo voy a hacer un cuadro. Ustedes me van a ir diciendo en este cuadro. Si tengo en cuenta características microscópicas, ¿qué voy a usar? ¿Estadificación
o gradación? Gradación. Gradación. Microscopía, entonces, gradación. Gradación. Dentro de la gradación, ¿cuál es el sistema que se utiliza para los carcinomas epidermoides? Grado de grado. Muy bien. ¿Qué características tengo en cuenta para medir el grado? La diferencia de las células tumorales y el número de las mitosis presentes en el tumor. Muy bien. Grado de diferenciación. Grado de diferenciación de las células tumorales, ¿no es cierto? Y mitosis presentes. Mitosis. Esas son las dos características que tengo en cuenta en la gradación. ¿Está? Muy bien. Y ahora vamos a hacer un ejercicio. Se observa a la microscopía óptica un epitelio plano estratificado, hiperqueratinizado, con menos del 50% de células diferenciadas y un gran número de mitosis. Sería grado 3. Menos del 50% de células diferenciadas. Muy bien, un grado 3. ¿Está? Muy bien. Menos del 50% de células diferenciadas, dice. ¿Está? Vamos a otro. A la microscopía óptica observo que en un epitelio plano estratificado que presenta un carcinoma epidermoide tenemos solamente un 25% de células que se parecen. 3. Grado 3. Bien. Y si dice que tengo menos del 25% de células diferenciadas. Grado 4. 4. Muy bien. Está. Muy bien. Entonces acuérdense, dependiendo de el porcentaje de diferenciación, si se parecen a las que dan origen o no, ustedes van a decir si es grado 1, 2, 3 o 4. ¿Está? Bien. Ahora, en los patrones macroscópicos, vamos a poner clínica, ahí utilizamos lo que es la estadificación. ¿Cómo se llama el sistema? TNM. TNM, ¿verdad? La T, ¿qué significa? Tumor primario. El tamaño. Tamaño del tumor primario. La N, Ganglios propagación regionales. linfáticos regionales. muy bien, propagación a ganglios linfáticos regionales. ¿Y la M? Metástasis. Metástasis. Muy bien. Ahora, si yo tengo así, miren, T, 2, N, 2, M, 0. ¿Qué me dicen? Y va a tener de tumor un 2 centímetros y del De 2 a nódulo 4. Espera, el T2 es de 2 a... 4 centímetros. centímetros. Muy bien. ¿El N2 qué sería? El El nódulo va a ganglio y el ser tumor. El ganglio que palpo, ¿dónde se encuentra? Contralateral o Del bilateral. otro lado. Ujú. Contralateral o bilateral. Muy bien. ¿Y el M0? que no hay Que no hay metástasis. Muy bien. No hay metástasis. Perfecto.
Vamos a otro, uno más. Si dice T, vamos a poner T3, NX, MX. T3 sería que es mayor a 4 centímetros. Un Y tumor no se mayor a puede 4. evaluar los ganglios y tampoco las metástasis. Muy bien, excelente. Muy bien. Para eso sirve el sistema de estadificación, el TNM. ¿Está? ¿Para qué tumores es aplicable tanto los grados de Broder como el TNM? Para los carcinomas. ¿Cualquier carcinoma? ¿O hay uno en Epidermoides. Muy bien. Famosa. Muy bien. El epidermoide, escamoso, espinocelular, todo es lo mismo. ¿Está? Epidermoide, escamoso, espinocelular son sinonimias. ¿Estamos? Muy bien. Excelente. Y último. Cara del paciente. Tumor. Y ganglio. ¿Sería N2. bilateral? N2, sí. O contralateral. Muy bien. Un N2. Un N2. ¿Y si el tumor mide 3 centímetros? T2. 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 Muy bien. Y bueno, la metástasis es de 1. Muy bien. ¿Está? Así les pueden preguntar, ¿eh? O sea, no ahora en el práctico, pero en los parciales suelen colocarle. O le colocan así, y ustedes tienen que decir a qué corresponde, o les colocan un caso clínico que dice, se observa una lesión, un carcinoma epidermoide o una lesión tumoral con áreas erosivas ubicadas en mucosa jugal del lado derecho. Y el ganglio se palpa del lado izquierdo, o sea, ustedes tienen que buscar así como les dije. ¿Está? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Después podemos, más adelante, en algún momentito, podemos practicar más de estos. ¿Está? No hay problema. ¿Preguntas, dudas? Si mañana les dicen a ustedes, si les dicen mañana, ¿a qué se refiere con un grado de Broder 3? Cuando de toda la masa tumoral, solo un 25% de las células son parecidas a las que le dio origen, a las que le Muy dieron bien. origen. Excelente, muy bien. Y si a ustedes mañana le dicen, ¿a qué se refiere con TNM? ¿Qué pondrían? Es un sistema utilizado para clasificar, digamos, los carcinomas epidermoides. Ujú. ¿Y qué significa la T, la N y la M? Que observa el tumor primario, los ganglios regionales y si hay metástasis o no. Muy bien, eso les pueden preguntar. ¿Qué es TNM? O sea, tamaño del tumor primario, propagación a ganglio y si hay metástasis o no. Eso nada más. ¿Está? Muy bien. No se olviden que esto es microscópico y esto es macroscópico, ¿eh? Tengan en cuenta eso. Esto sí tienen que saber ustedes el día de mañana si se dedican a los tumores. Tienen que mandar con este código al anatomopatólogo. Estos son nada más las posibilidades que pueden existir, ¿sí? Fíjense. Vamos a escoger una. ¿Qué sería? Mide de 2 a 4 centímetros. Uh-huh.
Los ganglios. Hay ganglios grandes y duros, ipsilaterales o contralaterales, y no hay metástasis. Muy bien. Ganglios que son grandes y fijos, ¿está? Fijos principalmente. Eso, Wendy. ¿Sí o sí hay que poner todas las maneras posibles? O No, esto ni preguntan. O sea, ellos generalmente ponen así uno, y ustedes tienen que decir a cuál corresponde nada más. ¿Está? Ok. Muy bien. Último temita de esta parte. Último tema de esta parte. Metástasis. Es un concepto muy cortito que yo espero lo sepan. Todos los conceptos prácticamente son cortos, el más largo es neoplasia. Está. Después, estroma reacción es cortito. Desmoplasia es cortito. ¿Qué otro concepto pueden preguntarle? A ver. Diferenciación es corto. Metástasis, fíjense. Diseminación a distancia de un tumor primario. Ese es el concepto, ¿sí? Lo que le da la característica de ser maligno. ¿Está? Yo les decía la otra vez que el término utilizado ramificación del tumor está mal. Y no es que el tumor se ramifica. ¿Está? Lo que pasa es que la célula del tumor se desprende, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, un tumor que se está formando y una de sus celulitas se desprende y viaja. Viaja a otra parte del organismo y forma otro tumor en otra parte. Pero no es que hay una conexión, un hilo, digamos, entre el tumor primario y el tumor metastásico. No existe un hilo. ¿Está? No hay. Son dos tumores diferentes, independientes uno del otro. Del mismo origen, sí, pero independiente uno del otro. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Marcaron el concepto? Si les preguntan. Si no marcaron, márquenlo. ¿Cómo hace la célula, esta que les digo acá, cómo hace la célula para poder viajar hasta otro lugar, hasta otra parte del cuerpo? No sé, se formó un carcinoma de ovario y se fue al cerebro. ¿Cómo hizo? ¿Cómo se va? Bueno, existen las Por las vías. vías. Muy bien. Por las vías. ¿Está? Las vías más fáciles para aprender son la linfática y la hemática. ¿Está? Esas son las dos vías más frecuentes. ¿Sí? Los vasos linfáticos o los vasos sanguíneos. ¿Está? Importantísimo y pregunta de examen, siempre. La vía linfática. La vía linfática, ¿sí? Es la vía más utilizada por los carcinomas. Marquen eso, ¿sí? Los carcinomas, cualquiera de los carcinomas, ¿de qué origen serían los carcinomas? Malignos. 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 Epiteliales malignos, muy bien. Los carcinomas utilizan la vía linfática más frecuentemente para poder irse a otra parte. ¿Está? Y los sarcomas, que son malignos, pero ¿de qué origen? Mesenquimático. Mesenquimáticos, utilizan la vía hemática, ¿está? Para poder viajar. O sea, los vasos sanguíneos. ¿Estamos? Muy bien. Además de esas dos vías, ¿sí?
existe también esta otra que se llama siembra de cavidades o superficies orgánicas, que esto le voy a tener que explicar con un dibujo un poco precario, pero les voy a explicar y van a entender. Y la otra vía que se llama aposición o pasajes naturales. Esto le pueden preguntar, o sea, ¿qué es metástasis o cuáles son las vías? Que nombren nada más, no que expliquen, que nombren. ¿Sí? Vamos por la más, de estas dos, ¿cuál es la más fácil? Esta, la 4. ¿Sí? ¿Qué es aposición o pasajes naturales? Miren, yo les voy a mostrar algo. Esto es un carcinoma epidermoide de labio, un cáncer de labio. Una celulita de estas se desprende del tumor y se implanta en el labio superior. Y forma otro tumor en el labio superior. No hubo contagio, no hay contagio ahí. No existe eso. En el cáncer no hay contagio. Nada más que una se desprendió y se implantó en el labio superior. Y ahí forma otro carcinoma del labio arriba. Eso es una metástasis. Una vía, la vía se llama pasaje natural. ¿Sí? Se desprendió y pasó. Nada más. ¿Está? ¿Ese se entendió? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Wendy, ¿este se da siempre en tejido vecino, sería? Claro. ¿Se puede? Sí. Tiene que estar próximo, digamos. ¿Está? Muy bien. Wendy, ¿puedes explicar la primera vía? ¿La vía linfática? No. La primera todavía no la expliqué, ya la explico. Ok. Bien. ¿Alguna duda, pregunta A ver, las vías que expliqué fueron las más fáciles. Está linfática, que es más para los carcinomas, hemática, que es más para los sarcomas, ¿sí? No se olviden de eso, que utilizan los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. ¿Está? Y la última, que es esta, que es pasajes naturales o aposición. ¿Está? Bueno, ahora sí vamos a ir a la última vía. ¿Estábamos? Bien. Para este voy a tener que agregar una hoja porque les tengo que hacer. Nunca encontré ningún dibujo sobre esto, así que les voy a hacer yo nomás. ¿Sí? Bueno, a ver. El ejemplo más frecuente es algo así. Bueno, ya se podrán ir imaginando a qué se refiere, ¿no? Bien. Aparato reproductor femenino, ¿no es cierto? Ovario, trompa de falopio, ¿sí? Y el útero, ¿verdad? Arriba de esto tenemos unas membranas, ¿sí? Y acá, bueno, no se vayan a reír tanto, pero arriba de esto, obviamente que tenemos, vamos a hacerle de otro color, porque si no, tenemos intestino y demás, ¿está? Toda la parte gastrointestinal, ¿sí? Bueno, supongamos que este es el intestino, ¿no? Bien, no se olviden, ¿eh? Entonces, separando el aparato reproductor femenino de toda la parte gastrointestinal, tenemos una pared que se llama pared peritoneal. ¿Está? Bien. Vamos a suponer que a esta persona empezó a formarse un tumor maligno, un carcinoma de ovario.
Está ahí. Un carcinoma de ovario. Primero, ahí en el ovario. Después, eso comenzó a crecer, empezó a invadir estructuras vecinas, siguió creciendo, hasta tocar la pared peritoneal. ¿Sí? Una vez que toca la pared peritoneal, una celulita del carcinoma ovario atraviesa la pared peritoneal, se abre a un campo abierto natural, se dice, porque atraviesa la pared peritoneal y no es que se encuentra así con el intestino, sino que pasa al espacio peritoneal. ¿Está? ¿Sí? Ese espacio que existe entre las asas intestinales, eso se llama espacio peritoneal. ¿Estamos? Entonces la celulita se desprende, atraviesa la pared peritoneal, pasa al espacio peritoneal y de ahí viaja por todo el espacio peritoneal y en un punto se implanta y forma otro carcinoma, pero en el intestino. ¿Está? Tenemos el tumor primario, que es el carcinoma de ovario, y su metástasis, ¿no es cierto?, que es un carcinoma, pero en el intestino. ¿Sí? Y esa es la metástasis. Wendy, ¿es decir que se forman dos tumores? Claro, ¿sí? Tenés uno en el ovario, otro en el intestino. Y después puede ir a formarse en otra parte, ¿eh? No, capaz que se va al hígado también. Se va al hígado y se implanta también ahí. Está. Hacerle un hígado ahí. Wendy, eso es algo, viste, que por ahí se ramificó, no sé, Claro. el cáncer, algo así sería. Claro, que está mal dicho. Sí. Está mal dicho, ramificó. Sí, está mal dicho. Pero viste que siempre dicen tenía cáncer de estómago y no sé, se la ramificó, algo así. Exactamente. Y ahí miren, ya tienen tres, ¿eh? Uno en el ovario, otro en el intestino, otro en el hígado, otro en el pulmón, y así se va yendo. Y viaja por los espacios. Está, que va encontrando. Wendy, el carcinoma del ovario sería el carcinoma primario, digamos, y el carcinoma Ajá. intestinal sería la metástasis, digamos, o sea, Exactamente. Sí. pero no sería secundario, digamos, así. No, no sería secundario, sería metastásico, le dicen, tumor metastásico. Ok. Está. Sí. ¿Y el del hígado? ¿Cómo se llamaría? Metastásico también. Muy bien, metastásico. Y si va al cerebro, es también el metastásico. O sea, el primario siempre es donde se formó, de donde se origina. Está, y de ahí, cuando va viajando, ¿no es cierto? Bueno, ahí se llaman metástasis. ¿Está? ¿Alguna duda, pregunta de esta vía? ¿Se comprendió? Les voy a poner un ejemplo. Supongamos, bueno, tomando de ejemplo, resulta que una paciente, vamos a decir así, una paciente viene yo soy médica, vamos a suponer, oncóloga encima, y viene la paciente porque resulta que encontraron un tumor en el pulmón. ¿Está? Bueno, entonces encontramos el tumor en el pulmón, vamos a sacar una muestra del tumor, porque queremos saber
si es de ahí o de dónde es, si se formó ahí, si es el primario, de dónde es ese tumor. Bueno, entonces saco una muestrita. Y resulta que el anatomopatólogo, cuando me informa, o sea, cuando me da el diagnóstico, me dice que las células que conforman al tumor que estaba en el pulmón son células de la glándula mamaria. ¿Qué pasó ahí? Hubo metástasis ¿De dónde? en la glándula mamaria. De la glándula mamaria. ¿Está? O sea, está el tumor primario en la mama, ¿no es cierto? Hizo su metástasis al pulmón. ¿Está? Así es como van encontrando de dónde está el... Capaz que se manifiesta clínicamente o radiográficamente la metástasis, ¿está? Y cuando vos haces la toma de muestra, resulta que no es un tumor originario de ese órgano de donde vos sacaste la muestra, sino que vino de otro lugar. Entonces tenés que ir a buscar en dónde está el tumor primario. Y en este caso está en la mama, hay que sacar la mama. ¿Está? Muy bien. Y muchas veces, ocurre que de cavidad bucal hacen metástasis a otra parte del cuerpo o viceversa. Es un carcinoma de ovario y hace su metástasis en boca. ¿Está? Y lo que nosotros estamos viendo es una metástasis y no un tumor primario. ¿Sí? Wendy, entonces solo se extrae el primario, la metástasis del primario no se extrae. Se extraen todos los cánceres. Sí. O sea, una vez que vos ya sabes que es cáncer, si no hiciste la operación, vas a tener que hacer la operación, sacar el tumor que está en el pulmón y sacar el tumor de mama también. ¿Está? Muy bien. Todos los cánceres se tienen que sacar, si no, obviamente que eso. Y hay que ver también si está muy infiltrado el órgano, si va a poder sobrevivir el paciente, si está muy infiltrado el tumor, está todo invadido de metástasis, y bueno, a veces suelen cerrar nomás y esperan el tiempo. ¿Está? Todo depende, obviamente. Muy bien. ¿Hasta acá dudas, preguntas que hayan quedado de metástasis? Todo esto son ejemplos. Lo único que yo quiero que sí sepan es qué es metástasis, ¿sí? Y cuáles son las vías. ¿Está? Lo que yo les expliqué de ejemplo y demás para que ustedes puedan comprender. ¿Sí? Muy bien. Acá tienen un dibujito nada más. Se llama cascada metastásica y solamente para que ustedes vean cómo es la propagación por vía hematógena de un tumor primario. Fíjense, acá tenemos una celulita que se transformó, se hizo maligna. A su vez, esa celulita volvió a sufrir nuevas mutaciones y apareció esta otra, miren, porque ya son dos, ahí se dan cuenta por el cambio de coloración, ¿no es cierto?, entre una y otra. Está una célula transformada y después un subclon, que esto se llama subclon metastásico. Es una célula transformada, pero que tiene la capacidad de hacer metástasis, porque no todas las células tumorales pueden hacerlo. ¿Está? Y algunas nomás. Por eso van a haber cánceres que nunca hacen metástasis, y son cánceres, pero no hacen, y cánceres que sí, que hacen rapidísimo la metástasis. ¿Está? Todo depende a ver si la célula se transformó y se formó un subclon metastásico, ¿está? Que es el que tiene la capacidad de hacer.
Entonces ese subclon rompe la membrana basal, pasa al tejido conjuntivo, se encuentra con un vaso sanguíneo, se introduce al vaso. Ahí viene un linfocito queriendo defender, pero bueno, por algún motivo la célula tumoral evade la respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces el linfocito no le hace nada. Y bueno, se junta con unas plaquetas, estas amarillitas son plaquetas, ¿sí? Y desde ahí forma lo que se llama émbolo tumoral. Un émbolo es una estructura sólida que puede viajar, ¿está? A través del vaso sanguíneo, ¿sí? O del vaso linfático, ¿está? En este caso es la célula tumoral más las plaquetas. Eso es el émbolo tumoral. Viaja por la circulación y luego se pega al vaso sanguíneo, ¿sí? Lo atraviesa nuevamente y llega a otro tejido a distancia, como ven acá, y en ese lugar forma el tumor metastásico. ¿Está? Así es como ocurre. Pero recuerden, es necesario que la célula transformada, la célula tumoral, tenga la capacidad de hacer metástasis. ¿Sí? Si no tiene esa capacidad, no lo va a hacer. ¿Está? Que más que nada es la capacidad de poder invadir, de infiltrar, de introducirse en los tejidos. ¿Está? Muy bien. Y acá el linfocito este que viene a defender resulta que se encuentra con células que son propias del cuerpo. Entonces, por eso evade la respuesta inmunológica. ¿Mm? Son nuestras células, nada más que están transformadas. ¿Sí? Por eso no, hay muchas veces que no las destruyen. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Hay algún factor predisponente como para que una célula que no es metastásica se vuelva metastásica o ya se implementa así, implanta, perdón? No hay un factor que predisponga, pero todo depende de, digamos, de la cantidad de veces que la célula recibió estímulos carcinogénicos. ¿Está? De la cantidad de veces que la célula, qué sé yo, recibió radiación UV, o de la cantidad de veces que la célula que ya fue transformada otra vez se mutó. ¿Está? Ahí es cuando cada vez que se mutan las células, que se transforman de vuelta y de vuelta y de vuelta, ahí es que ahí es el peligro, porque pueden adquirir esta capacidad. U otras también, ¿eh? O sea, eso es una capacidad que se adquiere, no es que ya es la célula metastásica o las dos Claro. cosas. Es una capacidad que va adquiriendo. ¿Está? Ok. Que depende de la cantidad de mutaciones, la célula puede adquirir esa capacidad de hacer metástasis. Como así también están las células que son resistentes a la quimioterapia, por ejemplo. ¿Está? A ver, normalmente una célula común, corriente, no es resistente a la quimio, o sea, se muere. ¿Está? Pero hay veces que vos les ponés tantas veces a la quimio, tantas veces a la quimio, tantas veces, que se adapta y se hace resistente. ¿Está? Eso es lo que ocurre. Por eso hay muchos tratamientos de quimio o radioterapia que no funcionan, porque ya la célula es resistente, ya no hay más para hacer. ¿Está? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Bueno, acá
vamos a repasar un poquito, ¿sí? De paso para mañana ya. Y después de esto, sí, ya vamos a ver 2 tumores. Y después de eso sí terminamos. ¿Está? A ver, ¿quién me dice concepto de neoplasia? Es una proliferación excesiva, incontrolada, autónoma e irreversible de células que van a constituir, digamos, una masa normal del tejido con un crecimiento. Bien. Un crecimiento. Que va a sobrepasar los tejidos normales. Muy bien. ¿Y si le quito el estímulo? No desaparece. Muy bien, no desaparece, sino por el contrario. Tiende a persistir y crecer. Sigue evolucionando. Muy bien, sigue evolucionando, crece, persiste. Está muy bien. Ese es el concepto más largo que tenemos, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son las partes constitutivas de un tumor? Son 2, una es el parénquima y el otro es el estroma. El parénquima está constituido por células neoplásicas y el estroma corresponde al tejido conjuntivo vascularizado. Excelente, muy bien. Díganme 3 diferencias macroscópicas y microscópicas de los tumores. Benignos y malignos. Los benignos tienen cápsulas, los malignos no tienen cápsulas. Su crecimiento benigno es lento, en el maligno es rápido. Muy bien. El benigno no tiene metástasis y el maligno sí. Muy bien, excelente. Esos son 3 macro. ¿Y de las micro? En el benigno las células son similares a las de origen. Hay cambios degenerativos. Muy bien. Y la ulceración y necrosis son raras. Muy bien. ¿Y la mitosis? ¿Ese es más importante todavía? Normal o levemente aumentado. Muy bien. ¿Y en los malignos? Díganme 3 diferencias. Hay hipercromasia. Tenemos también mitosis atípica. Mitosis atípica, hipercromasia, ¿qué más? Los nucleolos son más Anisocariosis. grandes. Anisocariosis. Muy bien. Todas esas que Oikilocariosis. Muy bien. Todas esas que me nombraron, sí, sepan qué significa esta. ¿Qué es poiquilocariosis? Que es el más difícil, porque los otros creo que ya los vieron. ¿De la forma normal? Muy bien. Alteración de la forma normal, ¿de qué? ¿De la célula o del tejido? Ah, bien. De los núcleos entre sí. Muy bien. Ahí está. No se olviden que es desmoplasia, que es estroma reacción, ¿sí? Eso no se olviden. Bueno, si les digo grado 2 de Broder, ¿en qué consiste? Es más del 50% de las células que se parecen a las de origen. Muy bien, muy bien. ¿Y este? Es el grado en que las células neoplásicas se parecen a las células de origen. ¿Eso qué sería? La diferenciación celular.
Muy bien, pero muy bien, ese es el concepto perfecto. Ahora yo pregunto, ¿esto qué significa? T2N1M0. T2 sería el tumor que mide de 2 a 4 centímetros. Ujú. N1 sería el nódulo del ganglio, que es isopalpable, vendría a ser. Ipsopalpable. ¿Qué significa que sea ipsopalpable? Que está del mismo lado que el tumor. Muy bien, excelente. ¿Y el M0? El M0 que no hay metástasis a distancia. Excelente. ¿Qué es metástasis y nombrar sus vías? Es la diseminación a distancia que le da la característica maligna. Muy bien. Diseminación a distancia de un tumor primario. No se olviden, primario. Excelente. Que le da la característica de ser maligno. ¿Y las vías cuáles son? Son 4. La Linfática, linfática, la hemática. Linfática, hemática. Aposición o pasaje natural Muy bien. y siembra de cavidades. Muy bien. Siembra de cavidades. Está. O superficies orgánicas, si se acuerdan. ¿Sí? Con decir siembras de cavidad estamos. ¿Está? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la vía más frecuente para los carcinomas? La linfática. ¿Y esta histopatología a quién pertenece? ¿Maligno, benigno y qué origen? Benigno. Benigno, muy bien. Estas celulitas que están acá de citoplasma clarito. Suelen verse macroscópicamente de color Lipoma. Muy bien, un lipoma. Está muy bien, perfecto. Excelente, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Bueno, preguntas, dudas que hayan